Cuando hablamos del ministerio de la palabra, no es esto que estoy por hacer yo, o estoy llevando a cabo en estos días, que solamente es cuando alguien se para en la posición donde yo estoy y empieza a hablar a los demás. El ministerio de la palabra tiene que primero ministrarnos a nosotros. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que ser ministrados. O sea, no damos aquello que sabemos, sino aquello que somos. De ahí aparece una frase que el profeta Moyano en un momento me dijo: Héctor, vos vas a enseñar, Dios te va a mover en distintos lugares, pero lo único que te pido son esas frases mortales que nos decía el profeta, lo único que te pido es que no inventes nada. Y eso me torturó por 2 años aproximadamente, hasta que me cayó la ficha después de 2 años y entendí a lo que quería llegar con esa expresión, con ese concepto. Porque yo me planteaba esto: si yo lo que estoy enseñando es Biblia, yo lo que estoy tratando de hacer es compartir lo que las Escrituras dicen. Y no es solamente eso, sino que, como nosotros sabemos, el Evangelio es una palabra viva. Diga conmigo, una palabra viva. Entonces, cuando hablamos de una palabra viva, esa palabra, por eso lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con esta palabra viva. Y la palabra viva tiene que ver con desarrollo de vida. Diga conmigo, desarrollo de vida. Hay conceptos que ustedes van a escuchar y en cierta manera ya lo tienen incorporado, ¿no? Van a escuchar cosas que ustedes ya saben, pero les invito y les pido de parte del Señor que usted venga delante de Él, no venga delante mío, venga delante de Él en este día y cada día de su vida, como si fuera una hoja en blanco. Y deje que el Espíritu de Dios escriba lo que tiene que escribir para este día. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es un corazón enseñable, un corazón sencillo, como hablábamos ayer en Aria. Eso tiene que ver con, como lo dijo Jesús, volvernos y hacernos como un niño. Escuche bien, porque esto no tiene que ver con el hoy. Esto, lo que yo te estoy dando, son principios de vida. Cada vez que vos te juntes, porque no hay encuentros ocasionales en Dios, casuales. Todo lo que sucede en tu vida, lo que decíamos ayer, sea bueno o malo, Dios se provee a través de su amor de todas esas situaciones, vivencias o experiencias, para que vos puedas seguir aprendiendo a escoger el alimento de vida eterna, que es el pan y es el agua de vida que tenemos, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros, Jesús dijo, tenemos que volvernos y hacernos como un niño. Escucha, volvernos. ¿De dónde me tengo que volver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dijo Jesús, tenés que volverte y hacerte como un niño? ¿Qué? ¿De dónde nos volvemos? De nuestra vida, de la naturaleza que no tiene que ver con Cristo. Bien. ¿Cómo? De nuestra voluntad, está bueno, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? En definitiva, todo lo que ustedes están diciendo habla de una posición, ¿sí o no? Porque si te dice volverte, está hablando de cambiar de posición. Diga conmigo, cambio de posición. Entonces, nosotros podemos estar en este lugar. Esto para nosotros no da una posición física. Ustedes, los que vinieron de áreas, por ejemplo, se están ubicando y están posicionándose en este espacio físico que pertenece a Venado Tuerto. ¿Estamos de acuerdo o no? Ustedes salieron de su casa, que es una posición, y se volvieron a este lugar, o sea, han venido a este lugar. Habla de una posición, diga conmigo posición. Entonces nosotros podemos venir a la reunión, por eso yo le decía corazón enseñable, corazón sencillo, ¿sí? Porque nosotros podemos venir a esto, las reuniones hoy y cada momento, el momento que vos te encontrás con alguien, con un hermano en la fe, no solamente de la casa espiritual, de la congregación, sino con cualquier hermano y hermana en la fe, vos te encontrás, y lo importante es que vos estés posicionada en Cristo, vos estés posicionado en Cristo.
Amén. Entonces, porque Cristo necesita, porque nosotros entendemos que nuestra vida es Cristo, nuestra vida es, escuchar lo que estamos diciendo, nuestra vida es, o sea, yo no tengo vida por mí mismo, sino mi vida es Cristo. Entonces, esa vida se tiene que alimentar. Esa vida, dijimos, es, ¿está escuchando? Entonces, Cristo no quiere nada más que no sea Cristo. Entonces, teniendo todo en cuenta todo esto que estamos diciendo, nosotros, la idea es que vos estés posicionada y vos estés posicionado en Cristo. Porque el Señor es la única forma que permite o permitimos al Espíritu Santo para que tome de Cristo y nos lo haga saber. El Espíritu Santo toma de Cristo. ¿Y de dónde lo toma? Por más que vos estés hablando con alguien, ese alguien que va a soltar una palabra. En estos días hubo cosas que a mí en mi espíritu pegaron a través de lo que estuvimos compartiendo con Nadia, con Natanael, con el pastor Diego, con Flor, con David, su esposa. Digo, personas con las cuales por ahí estuvimos compartiendo. Pero más allá de lo que se dijo, y hay cosas que a mí puntualmente me pegaron, o sea, yo no escucho, traten de entender esto, vos no escuchás y yo no escucho lo que el otro me está diciendo, sino que el otro lo que hace es que esa palabra que es Cristo en vos, esa palabra ya está en vos, en tu espíritu. Entendé esto, por favor. En tu espíritu está esa palabra y tu alma oye esa palabra para que esa palabra pueda traspasar y darle muerte a cuestiones de tu alma. O sea, esa palabra te va a llevar a muerte. ¿A quién lleva a muerte? Diga conmigo, a mi alma. O sea, mi alma tiene que morir. Mi alma soy yo, sin Cristo. Y es ahí donde alguno dijo mi voluntad, o sea, mi vida, creo que dijeron o algo así. O sea, eso soy yo sin Cristo. Por eso la salvación del alma. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de dones, tiene que ver con este concepto. Oramos, Papá, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Usamanta la kaya, shoka manto, raquita la senda, ramaya tola kenda. Señor, este es un día de convocatoria del Espíritu. Oh, sheka mantaraya so, mantaraya se. Hay algo por el Espíritu que está sucediendo y no tiene que ver con Judith y Héctor, tiene que ver con Dios haciéndose presente. Y Dios usa a los Priscilas y a los Aquilas. Dios usa para que Apolos, que es un amado del Padre, se le sea presentado más exactamente acerca de este camino. A nosotros se nos presentó el Apolo, el Aquilas, y hemos escuchado en estos días, estando aquí, pero también nosotros venimos con esa gracia del Espíritu Santo para comunicar lo que el corazón del Padre quiere decirle a cada uno de ustedes. Pero es el Padre a favor de ustedes, es Dios manifestando la gracia a través del nuevo pacto en cada una de sus vidas, para que sean incorporados en este pacto, para que sean partícipes de este pacto, de este acuerdo unilateral de Dios para con nosotros, de esta gracia que se manifiesta en este acuerdo legal que es el nuevo pacto. Shema conta ramandelequía hasta la mandaracaya. Porque hay algo que no tiene que ver con el hoy, con el ahora. Y no queremos girar alrededor de un punto innecesariamente. No queremos, papá, hacerte perder el tiempo. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, confróntanos, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Espíritu de verdad, guíanos a toda la verdad, alumbra los ojos de nuestro entendimiento.
Señor, en esta mañana que no sea una clase magistral de teorías y de conceptos claros, sino sea esta palabra que desnuda todo nuestro ser y que nos hace volver y hacernos como un niño para sentarnos a los pies de Cristo, y buscar esa sola cosa que es necesaria. Y dejemos, como Marta, de estar afanados, turbados, haciendo cosas en la carne, y ahora empezar a hacer lo que tenemos que hacer en el Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que todo aquello, Señor, que veníamos haciendo y que por ahí hoy ha sido postergado, porque de repente nuestros sentidos fueron desenfocados, porque nos distraímos, porque estuvimos atentos a otras cuestiones y no estuvimos, Señor, prestando diligencia y la atención debida a lo que hemos oído. Pero hoy venimos con un corazón sencillo a decirte: perdónanos, límpianos con tu sangre y vamos a la cruz. Que la palabra, Señor, nos traspase, que la palabra nos cruce, que la palabra se abra camino en nuestra alma y la regenere, pueda producir la salvación. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aleluya, caiga en esta hora, Señor, ese manto de prosperidad sobre nosotros, donde nuestra alma, Señor, se regocije en Cristo, se goce en Cristo, se alegre en Cristo. En el nombre de tu Hijo, papá, en esta hora pedimos, apelamos y rogamos por la persona maravillosa del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo. Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Amén y amén. Wow. Súbase a esta plataforma del Espíritu. Hay algo que el Espíritu ha soltado en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Acá hay algunos puntos que vamos a tocar, creo que son 5 en total. Y el primero que vamos a analizar sobre la manifestación de los dones, y en este caso no tiene que ver solamente los dones del Espíritu Santo, sino los dones de Cristo, que tiene que ver con esta gracia que a través del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo que se expresa también para con nosotros. Los dones del Espíritu, justamente Pablo habla de ellos, y tiene que ver con el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Pero también están la gracia de los dones de Cristo que Efesios nos comenta Pablo a través de la carta que le escribe a ellos en el capítulo 4, y dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vamos a arrancar con 1 Corintios para entender lo que es este concepto del mundo espiritual. Diga conmigo, mundo espiritual. Bien, en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 1, dice así la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Eso es la versión Reina Valera 1960. Pero en el original dice así: no quiero, hermanos, que ignoren acerca del mundo espiritual. Una vez más, diga conmigo, mundo espiritual. Y acá podemos ver que Pablo no está hablando acerca solamente de los dones, y es muy importante esto, porque esto cambia el enfoque para analizar este pasaje de las Escrituras. Porque si yo solamente veo el tema de los dones espirituales, estoy saliéndome de lo que en realidad es el verdadero enfoque que yo tengo que tener, que es acerca de esta realidad espiritual que no debemos ignorar. Usted sabe que la palabra verdad, por ejemplo, esa palabra aparece cuando el Señor dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Pero también dice que Dios busca adoradores en espíritu y en... Esa palabra verdad tiene que ver con realidad. ¿Sí? Diga conmigo, realidad. Entonces, cuando algo es real en vos,
entonces nada ni nadie te puede engañar. Cuando algo es real, nada ni nadie te puede engañar. Cuando algo es real en vos, se evacúan las dudas. No hay lugar a dudas. Lo que es real es real. Si yo les pregunto, ¿esto es una cacerola? ¿Qué es? Para ustedes que ya saben lo que es esto, en realidad no hay forma de poder engañarlos. Escuchen, no hay margen al engaño, no hay lugar para el engaño. Por eso Pablo los confronta a los Gálatas y le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se dan cuenta? Para no obedecer a la verdad, cuando Cristo fue claramente presentado ante vuestros ojos y como crucificado. O sea que los Gálatas habían estado en la verdad, pero en algún momento empezaron a prestar atención a cuestiones que lo terminan sacando de lo que es la verdad. Esa palabra verdad tiene que ver con realidad espiritual. Diga conmigo, realidad espiritual. Y Pablo dice, hey, acá no es solamente el tema de los dones, acá lo importante es prestar atención a dónde tenemos que ser introducidos, o sea, dónde tenés que ser incorporado, en dónde vos tenés que ser bautizado, sumergido. Cuando hablo de ser bautizados en ese ámbito o esa realidad espiritual, tiene que ver con que seas absorbido con la naturaleza de ese ámbito. Diga conmigo, absorbido por la naturaleza. Es ahí que cuando vos sos bautizado en esa naturaleza o ese ámbito, esa realidad espiritual, vos estás justamente siendo introducido al proceso de muerte, sepultura, resurrección, ascensión y glorificación. La glorificación es el producto final, es donde yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Y esa es nuestra realidad. Esa es nuestra verdad. ¿Sí? Esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad. Entonces, Pablo dice, no está hablando solo de los dones, sino justamente de una realidad espiritual. Los corintios, hermanos, no ignoraban acerca de los dones. Si usted mira la carta de los corintios, ellos eran fuertes en los dones. En el capítulo 1, si usted mira de Primera de Corintios, justamente Pablo le dice así, en el verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿En dónde? Trate de seguir esto, porque es muy importante el ámbito al cual Pablo se está refiriendo para hablar de lo que viene. Entonces, porque en todas las cosas, ¿en qué? Escuche, fuisteis enriquecidos, y otra vez vuelve al ámbito. En Él, ¿en dónde? En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Escuche lo que dice ahora, de tal manera que nada os falta en ningún don. No está hablando de dones, Pablo, acá. Está hablando de a lo que tenemos que prestarle atención. Entonces, Pablo le está diciendo que los corintios no ignoraban acerca de los dones. Ellos ignoraban acerca del espíritu en el que debían administrar los dones. ¿Cuántos están entendiendo hasta acá? Acuérdese que Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Otra vez, son espíritu y son vida. ¿Ves que no tiene que ver simplemente porque los dones ellos los manejaban? Eran fuertes y poderosos en los dones, pero no lo hacían con el espíritu correcto, que es lo que un día Jesús los confronta, creo que era a Juan y Jacobo, cuando le dice, mandale fuego de lo alto y consumilo, porque muerto el perro, según la versión de Héctor, muerto la rabia. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos están acá? ¿Estamos? Entonces, ellos operaban en profecía, en milagro, en ciencia, espectacular. Sin embargo, había entre ellos manifestaciones de la falta de la realidad espiritual que es en Cristo. ¿Cuáles eran esas manifestaciones contrarias a la realidad de Cristo? Peleas, contiendas, actitudes propias de una naturaleza no espiritual. Escuchen, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3.
el verso 1, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, ¿como a qué? Pero funcionaban en los dones. Pero no pude hablarle como a espirituales, sino, y mirá lo que habla del ámbito en el cual ellos estaban, a carnales, y habla de un nivel de madurez, como a, ¿en quién? A pesar de estar en Cristo, y presta atención porque esto es un dato no menor, a pesar de estar en Cristo, estaban en un estado de niñez crónica. Y esto va como una palabra de exhortación. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu o por el Espíritu, pero andar en el Espíritu. El andar te va a llevar a una vida de ejercicio. El ejercicio en el Espíritu te va a llevar a desarrollo de vida. O te ejercitas en la carne o te ejercitas en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, todo lo que vos hagas, lo tenés que hacer con esta conciencia, a pesar de que lo inicies en la carne, porque todas las cosas las iniciamos en la carne. O sea, por más que vos sentís de parte de Dios el hacerlo, por eso hay gente que inicia poderosamente porque se mueve en función de lo que sintió, pero ese sentimiento tiene que llevarte a permanencia, porque el sentimiento a veces es un combustible que se desgasta en el caminar y te quedás sin combustible a mitad de camino. Pero aquellos que permanecen son los que desarrollan vida, porque no me manejo por lo que siento, no me manejo porque si tengo ganas, si hoy tengo la voluntad de hacerlo. No, porque ya no es tu voluntad, ya no es tu sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sin embargo, había entre ellos, decíamos, peleas, contiendas, todas son cuestiones que nos hablan de que hay un gobierno de la carne. ¿Un gobierno de qué? ¿Por qué? Es una pregunta. Porque aunque operaban en los dones espirituales, ignoraban una realidad espiritual que es infinitamente superior a la realidad natural. En esa realidad espiritual, nuestras capacidades, nuestros méritos humanos son absolutamente inoperantes. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne, bien, lo que nace del espíritu, habla de existencia, habla de calidad de vida. Por eso, no deje de hacer cosas cuando Dios te confronta que lo estás haciendo en la carne. Escuchá, no deje de servir a Dios cuando te das cuenta que estás haciéndolo en la carne. No, porque esa no es la idea, no es que tenés que dejarlo de hacer. Seguí haciéndolo porque en ese hacer vas a encontrarte con la oposición de tu carne que ya quiere dejar de hacerlo. Pero yo me provoco desde el espíritu de vida en Cristo, no me nace, claro, porque la carne no le nace. A la carne no le viene en gana, ¿o no? ¿O no saben de eso? Eso pasa en Santa Fe nomás. Le pasa al pastor Humber capaz nomás. Pero entonces es ahí donde yo me provoco esa palabra, ¿no? Provocarme. De estar con Cristo juntamente crucificado y a esta carne puerca, cochina, hedionda, le vamos a dar muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acá encontramos un ejemplo. Jesús, todo lo que él hizo en su ministerio terrenal, lo hizo en forma de hombre. ¿En forma de qué? O sea, lo que está diciendo esto es que tanto vos como yo, Jesús tuvo esas mismas cuestiones, conflictos propios de un ser humano. Pero no un hombre confiado en su capacidad natural, sino en un hombre lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, que dependía completamente de las capacidades. Bien, Juan 5:19 dice, el Hijo del Hombre, escuche este concepto, nada, mirá qué tremendo, puede hacer por su... ¿Quién lo dijo? Diga conmigo Jesús. ¿Quién lo dijo?
escuchate, porque eso, a ver, estamos poniendo una vara para medirnos, ¿no? Ahora todos estamos midiéndonos con esa vara, ¿se entiende o no? Jesús está diciendo esto y está poniendo un precedente. Dice, el Hijo del Hombre, está hablando de él, nada, diga conmigo nada, que dice puede hacer por su, diga conmigo, wow. Diga conmigo, super wow. Dígalo. Este concepto, buenos días, este concepto a veces es difícil de aceptarlo y no podemos decir wow, porque nosotros estamos habituados a vivir en nuestras propias capacidades. Entonces, pasar del estado de vivir o funcionar conforme a nuestras propias capacidades es un proceso de muerte continua, para que así como, para Jesús no había otra cosa. Él no podía concebir la idea de poder estar separado del Padre o de poder moverse sin la dirección. Pero para nosotros, en nuestra humanidad, es sumamente complejo entrar en esa realidad espiritual. Para poder hacerlo, vuelvo a repetir, necesitamos muerte continua para poder vivir esta realidad. Y ahí pasamos a ese concepto de vivir en el espíritu que estamos aprendiendo. Diga conmigo, estamos aprendiendo. Porque acá no hay nadie que pueda decir ya estamos aprobados. Gracias, pastor. Qué hermosa palabra, pastora. Ella es mi esposa, ¿eh? Bien. Escuchá lo que dijo Judy, y me venía, el único momento que Jesús se desconecta con el Padre fue por causa de nuestro pecado en Él. Cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has? Lo único que nos conecta, y volvemos de vuelta a este concepto, hasta que se nos meta en el caracú, dijo el correntino. Lo único que nos conecta con el Padre es la vida que tenemos ahora en Cristo. ¿Me está escuchando? Y para que se desarrolle esa vida, para que siga permaneciendo y desarrollándose esa vida, es lo que dijo Jesús. Judith, lo dijo Jesús, lo dice Pablo, vos tenés que morir, yo tengo que morir. La mayor parte del tiempo nosotros vivimos en piloto automático. Y no nos damos cuenta que tenemos la vida en el Espíritu, pero no andamos en el Espíritu. Porque andamos en la carne. Y te lo digo por mí, no solamente me vengo yo a poner, ustedes andan en la carne, hermano, a ver si se ponen las piletas. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí también. Andamos. Ahora, por eso a Jesús lo conflictuó ese momento en la cruz. No por la muerte, no por el momento de sufrimiento y padecimiento, sino por estar separado del Padre. Porque él sabía que iba a morir. Sí. Tenía claro eso. Pero aparte la conexión con el Padre le sustenta y él encuentra la fortaleza, escuchá eso. Por eso, eso es lo que nos lleva justamente, así como Jesús, entendemos que Él es nuestro modelo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque en definitiva no solamente es el modelo, sino es la vida. Y todo lo que Él vivió, en Él encontramos el testimonio para vivir nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir? Entonces de repente Jesús, hombre, él encuentra su fortaleza en el Padre. Él encuentra su todo en el Padre. Por eso Pablo dice en Efesios, dice, fortaleceos ahora nosotros en relación de Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces volvemos a este concepto que decíamos Juan 5:19, el Hijo del Hombre nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, hace también el Hijo de igual manera. Lucas capítulo 4, 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, y escucha esto, me ha enviado
me ha enviado. O sea, Él no se envía. Diga conmigo, tocale al que está al lado, no te envíes solo. Decirle de esta forma, la versión argentina, no te mandes. Decirle al que está al lado, no me quemes. Bien, escuchá, dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, ¿ves? A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Entonces su ministerio en la tierra fue poderoso porque era un hombre bajo autoridad. ¿Bajo qué? Lleno y gobernado por el Espíritu Santo. ¿De quién estamos hablando? Diga conmigo, Jesús hombre. Una vez más, Jesús hombre. Entonces, ahora, la pregunta, ¿por qué nos cuesta mucho depender del Espíritu? Porque estamos llenos de nosotros mismos. Wow. Y aún confiamos en nuestras propias capacidades. Entonces, acá hay un concepto que aparece en medio de esto. No andamos por vista, sino por... El principal opositor de una vida de fe es la confianza en nuestras propias capacidades. Esa confianza en nuestras propias capacidades es una fe que es opuesta a la fe de Dios. Porque si vos estás confiando en esas propias capacidades que cada uno portamos, es porque vos estás teniendo fe en tu capacidad. Entonces Jesús pudo cumplir con la agenda que el Padre le había confiado. Por eso dijo, consumado es. Todo esto lo pudo hacer por el poder y la capacidad que operaba en él. Insistimos en esto, no era propia de él. Jesús mismo lo está diciendo. El Hijo no puede hacer nada por él mismo, sino que todo lo que el Padre me ha dado es lo que yo expreso. Entonces, ese poder que operó en Jesucristo, opera también en nosotros cuando recibimos la vida del Espíritu. Por eso dice, recibirán poder, ¿sí? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Más que una energía, lo que nos fue dado es justamente, diga conmigo, la vida. Diga conmigo, naturaleza de Dios. ¿Qué recibimos? Bien, vos y yo estamos operando en una naturaleza diferente al sistema de este mundo. Por eso Efesios 3:20 dice así, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran que actúa en ese poder, gente linda, es producto de la palabra de la obra, la cual es la que permite el desarrollo de esta nueva vida, como lo dice 1 Corintios 1:18. ¿Cuál es esa obra que el Señor hizo en la cruz? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es... ¿Dónde está el poder de Dios entonces? Diga conmigo, en la cruz. ¿En dónde? Cuando dice la palabra de la cruz, acuérdese que todo concepto relacionado con palabra es palabra viva. ¿Palabra qué? Bien, no es simplemente información, sino que está vinculada con la formación de esta naturaleza, con el inicio de esta naturaleza, el desarrollo de esta naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Y esa palabra de la cruz es la que va dando muerte. Por un lado, va derribando, va destruyendo, va arrancando, va quitando, va dándole muerte. Eso es la palabra de la cruz. Todo eso está pasando dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso que estamos saliendo, quitando, dándole muerte, dándole cese final a esta cuestión de lo que no solamente es lo que nosotros cultivamos, no es solamente lo que nosotros hemos vivido en existencia en la faz de la tierra, sino lo que nosotros venimos arrastrando generacionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y no es solamente esto, sino del pasado y de nuestro pasado inmediato o del pasado de nuestras generaciones, sino de lo que viene por delante de nuestras generaciones que nos van a seguir. En Cristo Jesús, en tu persona,
escuchá esto, están siendo liberadas las generaciones. Lo eterno está afectando lo temporal. ¿Se entendió eso o no? Entonces, ¿cómo no trabajar en mí? ¿Cómo no permitir al Espíritu Santo? Entonces, no existe manera en que podamos participar del propósito eterno de Dios sin la operación de su vida y de su capacidad en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? No hay forma de que podamos colaborar en la edificación del edificio espiritual, que es la iglesia, sin capacidades del Espíritu, gente. ¿Sí? Trate de visualizar que los dones espirituales que el Señor nos da, valga la redundancia, dones espirituales, la idea es que colaboren para esta edificación. No es posible que seamos hallados fieles a nuestra administración a menos que entendamos la realidad espiritual y andemos, diga conmigo, en el Espíritu. ¿En dónde? Los dones espirituales no son solo regalos, son herramientas. ¿Qué son? Otra vez, ¿qué son? Herramientas. Y dice herramientas poderosas en Cristo. ¿Viste lo que compartíamos en el capítulo 1 de 1 Corintios? ¿Se acuerdan o no? Que todos ellos habían recibido ¿en dónde? Diga conmigo, en Cristo. ¿En dónde? Bien, entonces esos dones son herramientas poderosas en Cristo, las cuales justamente colaboramos con la edificación, con las cuales, colaboramos con la edificación de la casa de Dios. Estos dones, ¿sí?, son herramientas para edificar, y acá viene el segundo punto, la casa de Dios. Diga conmigo, herramientas. Ahora vamos a mirar este concepto. Estas herramientas pertenecen a un arquitecto, el cual ha depositado en nuestras manos estas herramientas para que colaboremos en la edificación de su casa. Cuando Abraham va a la tierra prometida, usted acompáñeme conmigo en el libro de Hebreos, capítulo justamente 11. Amor, ¿puedo decir algo? Sí. Mientras estoy escuchando esto, me viene a memoria, como nosotros tenemos muchos años de pertenecer al cristianismo, uno ha escuchado los dones, todos queríamos que se manifiesten los dones en nosotros, ¿sí o no? Sí, todos y andábamos en esa búsqueda, especialmente los que eran más llamativos, ¿sí o no? ¿Cuáles eran esos? El de profecía, ¿no? Oh, cuando... Milagros. Sí, milagros. ¿Por qué? Porque esa manifestación de dones, ni ahí que teníamos ese concepto que eran para edificar la casa de Dios, sino que era para tener un prestigio, para tener un renombre. O me pasó nomás a mí, o también en algún momento se les atravesó ese pensamiento por la mente. ¿Sí, no? Sí, acá está el ámbito seguro donde usted se puede... se puede sincerar porque usted sabe que estamos en crecimiento. Y si algún hermano le quiere juzgar, es un problema de él. El tema es que tenemos que prestarle atención, porque no es una frase más, que los dones son para edificar la casa de Dios. O sea, el cuerpo de Cristo. O sea, no este edificio, sino las personas que están... no solamente en estas 4 paredes que estamos hoy circunstancialmente, sino a nivel, usted tiene que pensar a nivel global. Si usted se encuentra con alguien por ahí, usted de repente hay una manifestación de un don del Espíritu y no es para que diga, wow, qué tremendo. Y ya de repente, este ya le vamos a poner acá porque no, este está funcionando. No, esto va a empezar a atraer la gente, no. Y andábamos en la búsqueda de eso, pero con una finalidad completamente diferente a la que realmente tiene. Eso nomás, pastor. Excelente, hermosa palabra, me enamoro cada vez más. Estoy con ganas de salir a correr con mi esposa, pero tengo que terminar este mensaje, así que no podemos. Mirá lo que dice Hebreos 11:10. Dijimos que son herramientas dadas por el arquitecto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que Abraham llega a la tierra prometida. ¿Quién se la promete que le va a dar esa tierra? Diga conmigo, Dios. ¿Quién le promete la tierra? Ahora, yo pregunto, si Dios promete que esa tierra se la va a dar a Abraham, ¿Dios cuando promete cumple o no cumple? Bien.
Pero cuando Abraham llega, mirá esto, mirá lo que hace cuando vos tocás la realidad espiritual. Por favor, presta atención. Porque esto no tiene que ver con la tierra prometida o el pedazo de tierra a la cual Dios lo llevaba a Abraham. Tiene que ver con todo. Por eso el problema de la gente que recibe sin Cristo todas las cosas. Cuando vos recibís sin Cristo algo, puede ser una casa, un auto, tu cónyuge, ¿sí? Porque venimos a Dios diciendo, el Señor, quiero que mi matrimonio sea restaurado. Entonces recibo a mi esposo en la congregación, en la iglesia, pero lo recibo sin Cristo. Por dar un ejemplo estoy diciendo, ¿no? Recibo a mi esposa en la congregación, Dios me devuelve el matrimonio, pero lo recibo sin Cristo. ¿Por qué digo que lo recibo sin Cristo? Porque termina siendo esa persona mi tesoro. Y donde está tu tesoro estará tú. Pero Abraham, cuando encuentra y toca la realidad espiritual, por eso la importancia del primer punto, el mundo espiritual, entender ese aspecto, la realidad espiritual. Abraham, antes de salir, o sea, de Ur de los Caldeos, él toca la realidad espiritual. Cuando llega a ese lugar de la tierra prometida, él determina ser extranjero. ¿Qué es lo que está diciéndole a Dios? No quiero la tierra. Mirá lo que dice, y acá da la explicación en el verso 10 del capítulo 11. Porque esperaba. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? O sea, está anhelando algo, está deseando algo, tiene un enfoque, tiene una meta, tiene un objetivo. ¿Me está siguiendo o no? O sea, estoy persiguiendo esto es lo que yo busco. Vine a este lugar que vos me dijiste que yo venga y no lo encontré. Acá no está eso. Vos podés recibir los dones sin Cristo y recibís nada. Entonces dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo, escuchá, arquitecto y constructor es. Por eso la idea de los dones que son dados como herramienta es para que nosotros no seamos el arquitecto de la construcción, sino colaboradores. Y a su nombre. ¿Se entendió? Amén. Entonces, cuando encontramos esto, es importante señalar, dice el recuadro, que ninguna herramienta edifica por sí. Otra vez, la herramienta no edifica por sí. Su participación en la edificación dependerá exclusivamente de quién la opera. ¿Por qué buscábamos, escuchad, me sumo a lo que decía Judy, ¿por qué buscábamos los dones y los mejores dones? Porque teníamos carencias nosotros, carencias en la carne. Y entonces, teniendo en cuenta, ¿me está siguiendo hasta ahí o no? ¿Se entendió? Carencias en la carne. Tenía autoestima baja, tenía rechazo, tenía justamente problemas de autoestima, tenía problemas de orgullo, podía tener problemas que eso lleva a la vanagloria y demás cosas. Entonces, lo estoy buscando a los dones espirituales, pero en el ámbito y la posición incorrecta, lo estoy buscando en la carne. Que es lo que Jesús le dice, ustedes vienen a mí no porque han visto las señales, sino comieron el pan y ¿se qué? Otra vez, ¿se saciaron? O sea, estoy buscando saciarme yo. Quiero cubrir mis expectativas, quiero cubrir mis demandas. Entonces, por eso la participación de la herramienta en la edificación dependerá exclusivamente de quién la opere. Por eso la importancia del primer punto, el comprender la realidad o el mundo espiritual en el que tenemos que operar, con qué espíritu estamos operando. Entonces, la misma herramienta que a un profesional de la construcción le sirve para edificar, en manos de un niño podría provocar una desgracia. De ahí el ejemplo del martillo, sirve para edificar, pero solo podrá colaborar en la edificación cuando está en manos de profesionales. Por este motivo,
debemos entender que nuestra responsabilidad como ministros es como ministro, no es desechar los dones por el mal uso que alguien le pueda dar. Viste que hemos tenido ¿cuántos han tenido mala experiencia con los dones? O una palabra mala, a mí me dieron como para que tenga guardia y me eduque, ¿no? Te han expuesto, te han avergonzado. Entonces, o te han mandado te han hablado fuera de tiempo de cosas que Dios quiere hacer contigo a través tuyo, pero que todavía no era tiempo de que uno pueda, claro, no tenías que oír todavía eso porque vos no estabas preparado. O también se ha utilizado los dones, que nos ha pasado 800.000 veces, que también lo hemos hecho nosotros. Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Eso ya lo sabemos, eso no es una palabra profética, eso es una realidad, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Uno que es para que todos lo llevemos a cabo y cuestiones que tendrán que ver con el desarrollo de vida. No, veo la unción de prosperidad sobre vos. Amén. Tremendo, el Señor. Estas son cosas que nos dijeron a nosotros. O todos los que hablaron mal de ti, los que te trataron mal van a venir y te van a pedir perdón. Y tu corazón será, ay Dios mío, nosotros re llorábamos porque claro, ¿quién no fue ofendido? ¿Y qué estamos esperando? ¿Eso qué alimenta? ¿La carne o el espíritu? La carne. El ego. Bien. Eso está bueno de resaltar porque son cosas prácticas y que tal vez todos las hemos vivido, inclusive nosotros en ese ámbito de como que está ahí un ambiente y todo está, el Señor usará tu vida y te enviará a las naciones. Y así hablábamos, así también, porque yo también hacía así, hablábamos así y te enviará. Y no quiere decir que no sea cierto, pero no es para todos eso a veces. Y entonces cuando nunca llega eso, nos frustramos y decimos, ¿qué pasó? O hablar fuera de tiempo. Por eso tan importante, ¿no? Lo que él acaba de decir en esa frase que usted tiene recuadrado ahí. La importancia de quién opera esas herramientas para edificar el cuerpo. O sea, gente, estamos en una etapa de nuestras vidas donde el pastor decía que seamos las Priscilas y las Aquilas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que les presentaron el evangelio más exactamente a Apolos. O sea, él había quedado en un estadio, en un momento, en una instancia de crecimiento y de revelación. Pero aparece Priscila y Aquila y empiezan a hablar de algo que él no había oído. Entonces tenemos que ser esas personas en esta temporada. Hay muchos de ustedes que hace años que los veo. No podemos seguir todavía en la misma posición. Está bien, tenemos los procesos y las cosas y todo lo que vamos viviendo, pero prestemos atención a lo que el Espíritu nos está hablando en esta mañana, porque todos ustedes son administradores de esto que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Una frase que por ahí define esta cuestión es, viste, que cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? O sea, como que ya tenemos un rechazo a ciertas cuestiones. Claro, y de repente terminamos levantando paredes de separación. Yo ya no quiero esto, no quiero saber nada del otro. Y como que uno ya está en una continua oposición. Pero la idea es lo que la Escritura habla, ¿no? Acá dice para ser más profesionales, en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Porque la Escritura lo dice de esta forma, a fin de perfeccionar, ¿sí? Y de edificar. Esa edificación o perfeccionamiento tiene que ver con ser profesionales con respecto a la herramienta. Hay capacitaciones y cursos, hay instrucciones que se dan académicamente para que justamente el carpintero sea mejor carpintero, el arquitecto llegó a ser arquitecto porque hizo toda una capacitación y aún en esa capacitación teórica o intelectual, después necesita la capacitación en lo que respecta a lo laboral, en el campo mismo. Entonces, de repente hay veces que un albañil está instruyendo al arquitecto, ¿sí o no? Le dice, no, pero espera, acá en esto vos tenés que tener cuidado, porque la experiencia misma le dio una capacitación a la persona. ¿Amén? Entonces, diga conmigo, herramientas espirituales.
Una vez más, diga conmigo, herramientas espirituales. Bien. Ahora, esa herramienta espiritual es lo que dice acá en Éxodo, capítulo 35, verso 30 al 35. Y Dios escoge a Bezaleel, que justamente tenía, dice, sabiduría, pero fíjese que cómo arranca el verso 31. Lo ha llenado Dios del Espíritu Santo. ¿De quién está lleno Bezaleel? Del Espíritu Santo, diga conmigo, del Espíritu de Dios. Fíjate lo que, pero, y ahí, o sea, porque son herramientas espirituales, trate de seguirme, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad creativa para hacer lo que tiene que hacer en todos los trabajos de oro, plata, bronce, escuchá lo que dice, para cortar y engastar piedras, wow, una cosa de loco. Y aún dice, Dios le ha dado a él la habilidad de enseñar a otros. Pero fíjese que dice Dios, 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 o sea, son cuestiones que son administradas desde la gracia de Dios que le fue dada a Bezaleel. Entonces, los dones espirituales que estamos hablando, o los dones del Espíritu Santo, los dones de Cristo, es justamente, o es precisamente la razón por la cual nos han sido dadas las capacidades espirituales, para hacer exactamente lo mismo. Diga conmigo, edificar la casa de Dios. ¿Qué estamos edificando? ¿Quién es el arquitecto y constructor de esta casa? Diga conmigo, Dios. ¿Quién? Nosotros somos, diga conmigo, colaboradores. Entonces, necesitamos estar en contacto con el arquitecto. ¿Sí? Entonces, cada día, porque preste atención, ahora después vamos a ver y vamos a hablar en una forma práctica cómo se desarrolla el don, en el sentido de que de repente yo tengo el don de la enseñanza. Esto es un don. Pero se ha ido perfeccionando en el ejercicio, en la instrucción. Hubo otras personas que me aconsejaron. Tengo el Espíritu Santo y ayudé que todo el tiempo me están ahí insistiendo en algunos puntos y coma y cuestiones por punto suspensivo, punto y aparte y cosas por el estilo. No voy a entrar en detalle. No me quemé, dijo el uruguayo. Entonces, de repente, esta cuestión de la instrucción me lleva al perfeccionamiento. ¿Para qué están ustedes acá en este día? Para ser perfeccionados. Pero el ejercicio, eso lo tenés que vos llevar a cabo. ¿Sí? Y vamos a ver que no es necesario que de repente Natanael toca ahora la guitarra, porque quiero entrar en el ámbito profético del Espíritu para soltar una palabra al pueblo de Dios. ¿Viste? Porque encontramos que Eliseo llamó a alguien que pueda tocar un instrumento y ahí es donde como que tengo que crear todo un ámbito, hay todo un protocolo, hay una atmósfera que se va gestando, hermano, tremenda. ¿Y por qué baja la voz? No sé, pero suena muy espiritual. Viste que hay eso que como que de repente tienen que crear toda una cuestión. Y no necesitas decir, así dice el Señor. Porque ahí suena como que Dios está por hablar. No, porque Dios está por hablar. No soy yo, es Dios que está hablando. ¿Sí o no? Así dice el Señor. Entonces, amén, sí, Señor. Ya estamos como, viste, ya entregamos el cuello, pegame nomás. Porque así dice el Señor. Y no hay necesidad de eso. El ámbito profético está en ustedes y ustedes no se han dado cuenta. En el momento que a alguien por ahí le compartiste algo y te dijo, ¿quién te contó? ¿Quién te dijo? ¿Qué me dijo qué? Sí, eso que vos me estás diciendo. ¿Qué sé yo? Yo te dije lo que por ahí se me vino, te estaba compartiendo, te compartí un ejemplo de lo que me pasó. Pero como vos estás en Cristo, vos estás en el ámbito profético, y el ámbito profético está desnudando el corazón de la persona. Y no necesitas traer el equipo de adoración para que se cree el ámbito, ni nada por el estilo. Entonces, para edificar la casa de Dios. La diferencia es que ellos, en el caso de Bezaleel y sus compañeros de trabajo, trabajaron con piedras preciosas, inertes, o sea, no tenían vida. Pero nosotros trabajamos con piedras, diga conmigo, vivas. ¿Cómo son las piedras?
Y el profeta trabajó con este cascote, pero que estaba vivo había sido. Ahí adentro del cascote había algo bueno y lo sacó. Entonces, así como los edificadores en el antiguo pacto necesitaban, escuche, estaba necesitando la capacidad del Espíritu Santo para trabajar con piedras, ¿sí o no? Extraordinario. Para perfeccionar todo eso, ¿cuánto más nosotros necesitamos entender esta realidad espiritual? Y operar en los dones del Espíritu Santo y en los dones de Cristo para perfeccionar a los santos. Si ellos no tenían estas capacidades y en el ejercicio no lo hubieran desarrollado, el tabernáculo no se podría haber hecho, ¿sí o no? Entonces lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que es edificar a su casa, te está dando ahora el Espíritu Santo en esta mañana, una vez más, como lo viene haciendo hace tiempo, la invitación para que seas parte de la edificación. Deja de hacerte el chancho rengo. O eso no se dice. Está buenísimo. Aparte le sacamos una risita, está bien. Es bien, ¿viste? Por ahí el pastor se le sale la cadena. Y después va a corregir los puntos suspensivos acá la pastora, pero no importa. Entonces, porque estamos trabajando con piedras vivas. En el libro de Efesios capítulo 4, versos 7 al 8 y el 12, dice, pero a cada uno de nosotros, diga conmigo, están hablando de mí. Tocarle al que está al lado, porque capaz que está dormido. Che, están hablando de vos. ¿Viste? Había sido que están hablando de todos. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado, diga conmigo, ya lo tengo. Escuchá, porque vos tenés que escucharte. Mañana más vale que lo tengas presente, si no sabés que te mando un cacotazo allá de Santa Fe. Diga conmigo, ya lo tengo. ¿Eso dice la Escritura o no lo dice? Se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y el 12 dice, a fin, ¿cuál es la finalidad de estos dones? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, tomamos una pausa y después continuamos. ¿Sí? 5 o 10 minutos y arrancamos de vuelta, ¿sí? ¿Le está gustando hasta ahora o no? Bien. Falta un montón y que si no, todo el potencial de vida que se necesita para este tiempo. Y creemos que las hojas son la sanidad para las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablábamos de la importancia de entender lo que es esta realidad, o sea, acerca de los dones como una realidad espiritual. Diga conmigo, realidad espiritual. O sea, este mundo espiritual al cual estamos accediendo y entendemos que los dones son herramientas dadas por Dios. Entonces, acá hay un concepto que aparece donde de repente una casa natural o edificio no necesita capacidades espirituales para ser edificada, pero una casa espiritual, que es la iglesia, solo, diga conmigo, solo puede ser edificada por espirituales que operan en las capacidades del Espíritu. ¿Decimos amén? Bien. Entonces, si estamos haciendo algo para el Señor que no demanda la capacidad de su Espíritu en nosotros, estamos haciendo algo que Él no nos mandó hacer. Pero en esto hablamos recién con una hermana que cuántas veces en el pasado como decíamos justamente anteriormente, se malversó el uso de los dones, pero el problema no eran los dones, sino a quienes hacían uso de los dones. Dijimos, vos por ejemplo podés ser un policía de oficio, ya tenés trayectoria, ya tenés todo un entrenamiento previo que se te dio, y entonces cuando sos un oficial de una fuerza de seguridad se te da justamente una herramienta que es el arma reglamentaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo que si somos padres conscientes de lo que estamos teniendo en nuestro poder, no le vamos a dar a nuestro hijo que tiene 5 o 6 años ese tipo de herramienta, porque no tiene la madurez para hacer uso
No quiere decir que el día de mañana sea un excelente policía como lo fue el papá, pero para eso tiene que haber todo un proceso de desarrollo de vida. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en la carta de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 14, dice así, no, por lo cual también hablamos, y esto es importante, presten atención a los conceptos que utiliza Pablo, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual a lo... Nunca se puso a pensar por qué dice lo espiritual a lo espiritual, ¿a dónde voy a acomodar lo espiritual si no a lo espiritual? No, el tema es que lo espiritual está en la administración nuestra. Y si yo lo administro en la carne, se contamina. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne y lo que nace del espíritu, de ahí estamos hablando que Jesús está en contacto con una persona que era principal entre el pueblo judío y era maestro del pueblo de Israel. ¿Se entiende? Y no es que Jesús lo está descalificando, le está tratando de orientar cómo es la administración de estas cuestiones que conciernen a Dios. Entonces el 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que proviene. Entonces, volvemos a insistir, los dones son capacidades divinas. ¿Cómo son? ¿Capacidades qué? Diseñadas para operar en hijos espirituales y no en personas carnales. ¿Por qué? Porque toda administración desde la carne será improductiva para el propósito eterno de Dios. Una herramienta poderosa como los dones, administrada desde la carne, en lugar de edificar, ¿puede qué cosa? ¿Sí? Entonces, en lugar de exhortar, pudiera apartar. Y en lugar de consolar, podría. Bien, el buen o el mal uso que hacemos de los dones no es un asunto de quién, sino de la naturaleza. ¿De qué cosa? En la que estamos operando. ¿Cuánto dicen amén? A ver, gente, trate de entender esto. No trate de llegar, no sé a qué, porque viste que a veces decimos, no, pero yo no estoy capacitado. Tampoco hagas nada que en tu capacidad coherente no podés hacer. Dios nunca te va a pedir nada que no esté en tu capacidad. Nosotros, algunos ya son abuelos, pero en un momento nuestros hijos eran pequeños. Y entonces yo a Rodrigo de 5 años no lo mandaba a comprar al kiosco aunque sea media cuadra de casa. Porque no tenía las competencias ni la capacidad. Pero hoy Rodrigo tiene un montón de años, 26 años. Entonces, sal en el nombre de Jesús y no vuelva más. Entonces, Rodrigo hoy con 26 años le dejamos que esté encargado del negocio que es la lavandería. Así que si tiene acolchado, mándelo a Santa Fe que se los lavamos. Entonces, lo que te estoy tratando de ver, que te das cuenta que en el nivel de madurez, o sea, de esa naturaleza que nosotros tenemos ahora, administremos. Vos sos ministro competente, no lo vas a hacer. Y ejercitate, no te detengas por el nivel de inmadurez. Dijimos que los dones ya están, todo lo que o sea, todas las competencias ya están. La Biblia no dice que Dios te lo va a dar. Al tener a Cristo, en Cristo están todas las cosas. Ahora, Cristo está en mí, entonces quiere decir que yo tengo todas. ¿Y dónde están todas las cosas? En mí. Hace uso, no tengas temor. Simplemente, en la medida que tenemos, creo que todos, medianamente 2 dedos de frente, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Tenemos un nivel de coherencia. No por eso ahora ya me voy a autotitular, soy el profeta de Dios a las naciones, voy a ir ahora a entregar la palabra que el Señor si el Señor me dijo, yo voy a decir, no me importa, caiga quien caiga. No, eso es olor a churrasco crudo mal. Está destilando sangre, estás muy vivo.
Y aún cuando vos de repente vayas desarrollándote y alguien te tenga que confrontar, déjate entrenar, déjate discipular de parte del Señor. Hoy Dios le ha placido utilizar este instrumento en sus manos para discipularte a través de Cristo, porque el que te discipula es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la naturaleza que operamos, justamente determinará nuestra buena o mala administración de los dones espirituales. Por ahí aparece la carta de Gálatas en el capítulo 5, dice, no satisfagáis los deseos de qué? De la carne, que son en contra del espíritu. Entre ellos se oponen. ¿Dónde está la oposición? Diga conmigo, acá adentro. Amén. Para que no hagáis lo que... Entonces, en la medida que vamos creciendo, permitámosle al Espíritu Santo. De ahí, fíjate lo que dice, aquello que cultivamos determina el fruto que... ¡Wow! El ámbito, el tercer punto, el ámbito en donde los dones son efectivos para la edificación es la unidad en el Espíritu. Si usted mira este pasaje de 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 al 13, va a encontrar la repetición en el Espíritu. Diga conmigo, unidad en el Espíritu. O sea, cuando dice en el Espíritu, no es que Él nos mete todo dentro de ese cuartito llamado Espíritu Santo para que seamos individuos. Diga conmigo, en el Espíritu. Diga conmigo, somos parte de la gloria del uno. Cuando sos parte de la gloria del uno, no hay individualidades, no hay competencias. Y si sabés un poquito más y estás un poquito más maduro o más duro, no importa. Hay algunos que son maduros y otros son más duros, pero no importa. Si estamos en el Espíritu, estamos en el ámbito correcto. Por eso fíjate que ahí le puse los numeritos de la veces que habla en el Espíritu, ¿no? Entonces, el Espíritu es el mismo. El Espíritu es, o sea, lo que te está diciendo es que no hay muchos espíritus. A mí me dijo el Señor. No, esperá, a mí el Señor me dijo esto. Ey, ¿cuánto espíritu hay acá? Dijimos que está modificando la casa de quién. ¿Otra vez de quién? ¿Nuestra casa está modificando? Por eso el Espíritu es el mismo. Porque vamos todos para el mismo lado. Entonces el punto 2 dice, es el mismo, y otra vez el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. ¿Ven cómo repite eso? Ahora la pregunta, ¿por qué lo repite tantas veces Pablo? Si ya la primera la entendimos. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu Santo, o sea, le dijo a Pablo que lo repita tantas veces, ¿sí? 8 en total. Yo dije 7, 8 en total. Entonces está hablando de algo que tenemos que prestarle atención. No hay muchos espíritus. No hay muchas verdades. ¿Se dan cuenta? Todo es parte de esta cuestión a la cual el Señor nos está llevando. Como vemos, el énfasis que Pablo hace no es precisamente en los dones, sino en la operación de los dones. ¿En qué cosa? Diga conmigo, operación. Entonces, por eso lo que estamos hablando, el ámbito en donde los dones son efectivos para la edificación es la unidad del Espíritu. Entonces no es precisamente en los dones donde hace énfasis, sino en la operación de los mismos. Y justamente debe ser en el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones son para la edificación de la iglesia y solo operando, diga conmigo, en un mismo Espíritu, los dones van a servir para esta causa. ¿Por qué Pablo exhorta a los corintios a operar en el mismo Espíritu? Y acá aparece este concepto de que los hermanos de Corintios, como eran parte de la cultura helénica o griega, ellos tenían muchos dioses, digan conmigo, muchos dioses. Entonces, de ahí viste que aparece, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y algunos más cara dura decían, nosotros somos mejor. Los más mejores somos nosotros porque somos de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tener muchos dioses.
Entonces, desde esa concepción, ellos estaban divididos. ¿Cómo estaban? Acuérdese lo que compartíamos, los que estuvieron ayer en Arias, compartíamos este pensamiento acerca de que ahora somos parte de la gloria del uno y ya no hay individualidades, sino que ahora por eso operamos en un mismo espíritu. Y cuando operamos en un mismo espíritu es producto de haber sido testigos y haber visto a Cristo. Si yo veo realmente a Cristo, yo lo conozco a Cristo, Cristo me introduce en Él, me bautiza en Él, me sumerge en Él y soy absorbido por ese ámbito que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si somos absorbidos por ese ámbito que es Cristo, el Espíritu Santo, dice la carta también a los Corintios, nos bautiza en un mismo cuerpo. ¿En dónde nos bautiza? No hay muchos cuerpos, hay un cuerpo, hay un espíritu, hay un Señor, hay un Dios. Los corintios tenían estos problemas. Por eso ellos estaban producto, eso todo es producto de lo que nace de la carne, carne es. Entonces ellos estaban en ese ámbito y en esa realidad. Tenían los dones, pero operaban de manera incorrecta. Estaban divididos porque justamente estaban carentes de la edificación correcta. Por eso Pablo después lo confronta en el capítulo 3 de 1 Corintios. Mire cómo cada uno sobre edifica. Diga conmigo, me hace responsable a mí. O sea, si vos te sentís como te sentís, vos estás viviendo como estás viviendo, vos seguís en amargura, en tristeza, que nadie me ama, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta. Bueno, eso pasa en Santa Fe, mi amor, gracias a Dios acá no. Aleluya. Pero si por ahí a alguno le cabe y se quiere poner este saco, bueno, ponételo porque el Espíritu Santo te lo va a sacar y te va a revestir de Cristo. Salí de ese estado, porque ese no es tu estado, ese no es tu ámbito, esa no es tu realidad, a menos que vos insistas en querer estar ahí. No es... Perdón, pastor. Aparte, a mí me ha pasado, ¿no? De pensar que no tengo nada para dar. ¿No pensaste alguna vez eso? Y te suena esta expresión que la escuchamos habitualmente, que en Cristo lo tenemos todo. ¿Dónde está Cristo? Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo una supuesta verdad que el padre de mentira ha utilizado para anular lo que ya hemos recibido desde la gracia de Dios? Entonces, a veces cuando uno escucha cuestiones como esta, recién decíamos cuando hicimos la pausa, le digo, wow, parece que yo no sabía esto, porque es como que se me alumbra más profundamente. O sea, ya lo sabemos, pero volver a escuchar ciertos conceptos, ciertas realidades, vos decís, wow. Sí, yo ya sabía que los dones estaban para la reconstrucción y edificación del cuerpo, pero cuando escuché que él lo dijo, porque es tan así, tan hermoso, yo dije, sí, Señor, o sea, sí. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Satanás, padre de mentira, nos tiene absortos en una realidad que no es la realidad de Cristo, donde seguimos pensando o mirando o comparándonos con los demás, cuando en Él lo tenemos todo. Todas las herramientas que necesitamos, diga conmigo, están en mí. Porque en Él fueron reunidas todas las cosas. Entonces, están en mí. Ahora, hay que alimentar esa verdad continuamente y ya sabemos que tenemos la herramienta fundamental para que esto suceda, sin lo cual la vida de Cristo no puede desarrollarse en nosotros, que es la muerte de cruz. Continuamente, para que estas verdades sean una realidad y podamos funcionar desde ahí. Amén. Que el Señor añada lo que... A ver, gente, estas son herramientas espirituales. Nosotros venimos a expresar, y como dijo Judith, estamos en un continuo crecimiento, estamos en este proceso de aprendizaje. Y acá lo que no tenemos que hacer, como dice el escrito, es endiosar a los dones, ¿sí? O de repente... como desecharlo, ¿no? Porque tuvimos, como dijimos hoy con la hermana, una mala experiencia, tuvimos
o fuimos expuestos a cosas que nos dañaron. No tenemos que hacer un mal uso o abuso de los dones, sino que aun cuando por ahí lo hemos hecho en el pasado, o de repente, o nos ha pasado a nosotros con relación a los dones, salgamos de ahí y hoy en esta verdad que el Señor nos está permitiendo tener, que es en Cristo, empecemos a caminar. Porque son herramientas para edificación. ¿Cuántos lo creen? Los corintios, el problema de ellos no eran los dones, era justamente la mala administración, porque estaban administrando de una naturaleza incorrecta. Entonces, de ahí, como yo le decía, ellos estaban en una cultura politeísta, o sea, tenían muchos dioses. De ahí que ellos toman también a la sabiduría como un dios, a la profecía como un dios y cosas por el estilo. Pero ahora Pablo les dice, es el mismo Dios. Diga conmigo, hay un Dios. No hay muchos dioses, hay un Dios. El mismo Señor, el mismo Espíritu. ¿Por qué dice eso? O sea, porque nos está trayendo a esta gloria del uno. Entonces, en la mitología griega, como decía, los dioses están en un continuo conflicto, están peleando entre ellos. Los reinos están divididos. Eso es lo que está manifestándose en el pueblo o en la congregación de la iglesia de Corinto. El operar bajo ese diseño es el principio de un reino dividido, en donde los dioses estaban todo el tiempo en confrontación, como le decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Por eso estaban moviéndose de esta forma. Ahora, la solución no es endiosar ni desechar los dones. ¿Cuántos dicen amén? Sino hacer lo que Pablo hizo, capacitar a la iglesia para el correcto uso de los dones, es decir, la edificación de la casa de Dios. Diga conmigo, es el mismo. O sea, un solo espíritu con diversos dones, plural, dones en plural, pero un solo espíritu. Un solo Dios con muchas operaciones. ¿Se dan cuenta? Un solo Señor con diferentes. Qué hermoso. Pero acá encontramos que Pablo sabe que el problema no es la herramienta, sino, insistimos, esta naturaleza en la cual operaban. Por eso Pablo insiste, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de esta realidad espiritual. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo para que operen en estos dones? Lo siguiente, ¿no? Que sean entendidos en la vida del Espíritu, que anden en el Espíritu, que se enfoquen en las cosas de Él. ¿Se está dando cuenta? Porque es un mismo. Si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a dejar de ser nosotros para que sea Cristo. Y entonces yo no voy a tratar de competir si profetizo mejor que Judith, si oro mejor en sanidad que Judith, si por ahí predico mejor que Judith, o quien sea. Estoy hablando de Judith como mi prójimo inmediato, pero puede ser cualquiera. Al contrario, si veo que otro crece, voy a apoyarlo, voy a animarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque en definitiva lo que estamos buscando no es nuestra promoción, sino la edificación de la iglesia. De ahí Pablo sigue insistiendo que cultiven la naturaleza del Espíritu para que puedan no solo manifestar el poder de Dios a través del buen uso de los dones espirituales, sino también manifestar el fruto del Espíritu a través de su vida. Entonces, los dones o las herramientas tienen como principal evidencia de nuestra vida espiritual el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El fruto, diga conmigo, el fruto. Es importante eso, ¿no? No son los frutos, sino el fruto. Ahora, el fruto del Espíritu está siendo justamente manifestado en nuestra vida, ¿sí? Y desde ese fruto o naturaleza que produce, valga la redundancia, el fruto, es que administramos los dones. Corinto, la iglesia, es una evidencia de que puede hacer uso de los dones y estar operando bajo el gobierno de es una evidencia de que podemos estar usando los dones en el nombre de Cristo y no estar expresando la vida de. ¿Se entendió eso o no? Lo hago en el nombre de Él, pero nada que ver con Él. Es una evidencia de que podemos parecernos a Cristo. Escuchá este concepto. ¿Parecernos a quién? Haciendo cosas que Él hizo y no ser Cristo.
Ahora, cuando Cristo es formado en nosotros, simplemente seremos su expresión en todo lo que somos y hacemos. De ahí que la carne también sabe parecerse ¿a quién? Al Espíritu. La carne también suele imitar la carne también sabe maquillarse para lucir como. Lo que la carne jamás podrá lograr es ser Cristo. Entonces, el recuadro dice, lo más alto que debería llegar la carne es a la cruz. ¿A dónde tiene que llegar? Donde toda intención humana es absorbida, para que solo la gracia forme a Cristo en nosotros. Cuarto punto, el propósito de los dones. ¿Para la edificación de quién? Y acá Pablo en 1 Corintios 14 lo expresa este concepto de edificación. ¿Cuántas veces? Diga conmigo, 7. ¿Sí? Mirá lo que dice, edificación, ¿sí? La palabra profética tiene que ser hablada a través de los hombres para edificación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo otra vez, edificación, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, estas expresiones, ¿por qué repite, insisto de vuelta, en el mismo espíritu ahora la palabra edificación? ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que prestarle suma atención. ¿Para qué nos fueron dados los dones de Cristo y los dones del Espíritu? Diga conmigo, para Usted puede moverse en profecía y milagros y tener un carácter, olor a carne, pero no es justamente nuestra realidad. El don es una evidencia, el don es una evidencia del amor de Dios. El uso que le damos a los dones es una evidencia de nuestro amor hacia Dios. Lo repito porque está bueno. El don es una evidencia, o sea, Dios nos da por amor este don. ¿Lo merezco? No es un tema de merecerlo. Dios te ama y te da esta herramienta gloriosa. El uso tiene que ser una expresión de parte nuestra, una expresión de amor. No es tratar de resaltar, no es tratar de lucir, no es tratar de avergonzar a otros, es una expresión de amor o una evidencia de amor hacia nuestro Dios. Tu relación con Jesús debería estar beneficiando a las personas que te rodean. Podemos operar en los dones porque tenemos la capacidad del Espíritu, pero tener una relación con el Espíritu será evidente por la actitud que tengo hacia. ¿Viste que la fiebre es síntoma de que hay algo que está mal en nosotros? Entonces presta atención a ciertos síntomas que expresan la carne. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me molestó? ¿Por qué me ofendí? ¿Por qué le quiero decir al hermano lo que le quiero decir? De parte de Dios. ¿Se entendió o no? En otra expresión, ¿de dónde te nace? Si estamos usando los dones y la gente no está siendo edificada, es porque tenemos la capacidad correcta, pero la actitud incorrecta. Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues, o haya en ustedes la misma actitud. Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir. Pero acá dice, haya en ustedes la misma actitud. Nos ha sido dada autoridad y poder solo para dos cosas. Uno, para despojarnos de nosotros. ¿Ustedes vieron que esa parte del capítulo 2 de Filipenses dice que Jesús se humilló a sí mismo? Por favor, escuche, ¿Jesús se humilló? ¿Cuánto de nosotros nos humillamos a nosotros mismos? No me responda. ¿Por qué me salta la chaveta? ¿Por qué se me sale la cadena? ¿Estoy en esa cuestión de humillarme a mí mismo? ¿Será que humillarme a mí mismo motivaría a eso? Entonces, prestemos atención a estas cuestiones, ¿no? El punto 1, para despojarnos de nosotros mismos.
Y el punto número 2, desde este espíritu, cuando yo me corro de escena, doy lugar a Cristo y ahí es donde yo puedo servir a los demás, desde estas capacidades que el espíritu nos da. Entonces, cuando encontramos, como el pasaje del capítulo 12 de Romanos, verso 3 al 18, Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, mirá lo que dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino más bien piensen de sí mismos con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado. Diga conmigo, gloria a Dios. Después, como resumen, usted lea en su casa todo ese pasaje, léalo con detenimiento. ¿Cuántos lo van a hacer? Porque después lo almacenamos a la hoja y que junte tierra para la gloria del Señor. No lo entierre de esa forma, ¿eh? Usted tiene que ser enterrado, sepultado juntamente con Cristo, no el material. Entonces, como resumen, dice, mirá las expresiones que dice Pablo en esa parte de las Escrituras. Ámense, respétense, hónrense, sean diligentes, alégrense con lo que están alegres, tengan paciencia, perseveren, ayuden, practiquen, bendigan, lloren con los que lloran, vivan en armonía y sean solidarios. Todas son expresiones del carácter de ¿quién? No hay olor a carne ahí. Que se van a manifestar a través del servicio al cuerpo, mediante el ejercicio de los dones que hemos recibido. Esta no es una opción de vida, no es una opción de vida. Este es nuestro culto, o sea, yo lo hago consciente porque estoy determinado a morir. Si yo quiero expresar todo esto, tengo que dejar de ser yo para que sea Cristo. Porque es el carácter de ¿quién? Y es nuestra verdadera adoración a Dios, como lo dice Romanos 12:1, ¿no? Entonces Pablo le exhorta a los romanos, no solo a que hagan uso de los dones que han recibido, sino a todo esto, los dones, el servicio, las funciones, sirvan para la manifestación del carácter de Cristo y que esto sea de edificación para el cuerpo que es la iglesia. Sabemos que los enfermos necesitan ser sanados. La gente necesita que les profeticemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mayor necesidad que el mundo tiene es ver a Cristo en nosotros. Y ya vamos cerrando el punto 5. Antes de eso, el 4 sigue diciendo esto. El uso de los dones, la idea es que no sea para servirnos, sino para servir a los demás. ¡Wow! Que los dones sirvan para la expresión del amor de Dios y no solo como una exhibición de poder. ¡Wow! Que los dones sirvan para dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no para nuestro o el nombre de nuestro ministerio sea conocido. ¿Y el camino más excelente cuál es? Presta atención que está dentro de 2 capítulos, el 12, porque ese es el capítulo 13 de 1 Corintios. El 12 justamente habla de la dispensación o lo que se nos otorgó, que son los dones. Eso es dispensación, lo que se te otorgó, lo que se te brindó, lo que se te dio. El 14 habla cómo operar en los dones, ¿sí? Pero el 13, que es acerca del amor, habla de un camino más, y eso está en medio, ¿sí? Del 12 y el 14, perdón, ¿sí? El 13 está en medio de esos 2 capítulos. Eso es la preeminencia del amor. Por eso el 13:2 de 1 Corintios dice, si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo, ayer decíamos que no tener amor es no tener a quién. Porque Dios es amor, entonces decíamos que Cristo es. Entonces, por causa de no tener a Cristo, nada. Entonces nuestra identidad no se basa en un don, porque dejamos de ser. Entonces podemos tenerlo todo, entenderlo todo, hacerlo todo, entregarlo todo, darlo todo. Escuchen, hermanos, por favor. Operar en todos los dones y no ser, no dice que nada hacen. ¿Me está siguiendo? No dice que no están haciendo nada.
dice que nada son. No tomamos identidad de lo que tenemos. ¿Cuántos dones tenés? ¿Cuántos dones desarrollaste? Eso no te da la identidad. O de lo que hacemos. Traten de establecer esos principios de vida para hacer uso de los dones. Tomamos identidad de quiénes somos en quién. Usted no es un don, usted es en Cristo. Usted justamente tiene estos dones que son herramientas al servicio de la iglesia y no al revés. Nosotros nos servimos a los... El don es una herramienta no un señor al que debemos servir. Entonces, esto es muy importante a la hora de operar en los dones, tener clara nuestra posición. ¿Qué cosa? Nuestra identidad, nuestro valor y nuestra asignación en Cristo. Porque si nuestra identidad está basada en lo que hacemos, cuando dejemos de hacerlo no sabremos quién es. En mi corta experiencia entrenando a la iglesia para el uso de los dones, he podido entender que el problema no está en el uso del don, sino en la ignorancia de la iglesia en cuanto a su posición, identidad y asignación en Cristo. Por eso Pablo le muestra un camino más. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Es por esta razón por la que muchos valoran más un don o un título que todo aquello que en Cristo ya somos. Es por esta razón que algunos se autoproclaman atribuyéndose algún don y otros se frustran. ¿Sí? Unos que se elevan demasiado y otros que están por demás debajo de lo de todos. Y hasta se resienten con Dios por no haberles elegido como apóstoles, profetas. No entendiendo que no existe mayor elección, no existe mayor elección que la de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. Todo lo demás, solo, diga conmigo, es temporal. Por eso, el fundamento del mundo espiritual, diga conmigo, es el amor. ¿Cuál es? Por eso somos edificados, ¿en dónde? Diga conmigo, en el amor. ¿En dónde? Una vez más, ¿en dónde? De ahí que Pablo dice, todas las descripciones que él hace acerca del amor concuerdan perfectamente con el carácter, diga conmigo, de Cristo. ¿De quién? De ahí que el amor todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo, nunca deja. Y terminando con esto, la exhortación de Pablo a los corintios es que procuren los dones. ¿Qué tenemos que procurar? Por favor, escuche. ¿Qué tenés que procurar? Decirle al que está al lado, es tiempo de retomar. Decirle, en un mismo espíritu. Decirle otra vez, es tiempo de retomar. Hay cosas que están adormecidas. Eso me marca el espíritu en ustedes. ¿Cuál será el motivo? Y es tan vasto como ustedes. Porque cada uno de ustedes portan una verdad, una realidad. Pero deja que eso sea absorbida en Cristo. Dice que la profecía es el mayor de los dones, porque no se edifica a uno mismo, sino que se edifica a la iglesia. Procuren, dice el apóstol, procuren los mejores dones. ¿Cuántos dicen amén? Hablaba con el pastor Natanael, y esto es algo que ustedes lo pueden ir ejercitando, no solamente en este ámbito, sino que también con madurez. Porque lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio práctico.